recién me comunicaba Sergio Cosia que hay algunas novedades que están terminando de armar también, lo que ya comentábamos con Gabriela Ferreira, la técnica de campo sobre el tema bolsones. Ya van a estar seguramente aquí con Edgar charlando con nosotros en algún momento también. Pero seguimos con el tema de adultos mayores, porque es un tema recurrente, pensando que, como decíamos, el coronavirus ha llegado para modificar la vida de todos y también de los adultos mayores, que son la población de mayor riesgo también con esta enfermedad y que están en aislamiento y que están padeciendo lo mismo que padecemos nosotros. Y recién hablábamos con Gabriela Ferreira sobre un aspecto que era justamente el trabajo de PAMI, pero queremos hablar, y ya tenemos en línea a Yamila Franco, que es psicóloga, que trabaja justamente allí en el centro de Viñó, el centro jubilado de Viñó, para ver los aspectos psicológicos y el impacto que puede tener este aislamiento también en los adultos mayores. Yamila, gracias por recibirnos, por atendernos en esta cuarentena. Estás en la televisión cooperativa, estás en Tarde pero Temprano. Bienvenida, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día. Muchas gracias a ustedes por contactarnos y por hacer público esto que está afectando a nuestros adultos mayores, ¿no? Que son la población más vulnerable Sí. en esto tan dramático que nos está afectando a toda la humanidad, ¿no? Sí, sí. Nos afecta a todo el aislamiento y también, como decíamos, a los adultos mayores. Y la consulta es, más allá que seguramente en los talleres ustedes trabajan sobre el aislamiento y lo que es la condición del adulto mayor, pero en este aislamiento sin contacto social, ¿qué consecuencias, qué derivaciones psicológicas puede llegar a tener para un adulto mayor? Bien. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que aislamiento social no es sinónimo de soledad. Gracias a todos los avances tecnológicos que contamos las personas hoy en día, eh, sabemos que si bien tenemos que estar encerrados en nuestra casa, podemos estar en contacto permanente con nuestros seres queridos. Y esto tiene que ser fundamental en el caso de los adultos mayores. Tenemos que estar constantemente en contacto con ellos, ¿sí? Eh, Hoy, bueno, la concepción del adulto mayor ha cambiado muchísimo, ¿sí? Antes nuestros adultos mayores eran más pasivos. En la actualidad tenemos gente mayor que es muy acá, que maneja muy bien las redes sociales, Facebook, el WhatsApp, que aparte están muy bien asesorados por sus nietos. Entonces, bueno, tienen acceso a la tecnología. Por lo tanto, es importante mantener llamadas, o videollamadas o bueno, enviarle mensajitos de WhatsApp, ¿no? Eh, Videos para que estén en contacto con sus seres queridos, que es muy importante porque sí, la soledad es algo que afecta mucho a las personas mayores por todas las crisis que han tenido que atravesar ellos en su vida, ¿no? Eh, Sí. la población mayor, bueno, ha tenido que pasar por muchas crisis que están relacionadas a la soledad. La muerte de seres queridos, de la pareja, eh, el, el, la pérdida del trabajo, ¿sí? Que está Sí, relacionada a la jubilación. sí. Entonces, bueno, tenemos que encontrar la forma de que la rutina que tenían nuestros adultos mayores siga siendo igual a pesar de que están en casa. ¿Se Claro. entiende lo que quiero Sí, decir? se entiende perfectamente, pero también por el otro lado hay una derivación. Yamila, nosotros somos descendientes en gran parte, ¿no? De italianos, de españoles. Tenemos una forma de ser latina, esto del abrazo, del beso, la comida en familia. Y eso es la gran ausencia seguramente que sienten también, como sentimos todos los Uh -huh. adultos mayores, y ese distanciamiento, como decías vos, si bien hay que diferenciarlo de soledad, se convierte en una soledad en sí misma también y deriva por allí en momentos de angustia seguramente. Claro, totalmente. El aislamiento genera sentimientos de tristeza, de soledad y sobre todo no el aislamiento, sino más bien la incertidumbre, Claro. ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, perfecto, sí, Sí. perfecto. La la incertidumbre de lo que va a pasar, ¿sí? Pero bueno, yo creo que en estos casos es muy importante que toda la población
de los adultos mayores sepan que esto va a pasar, que se va a terminar, que quizás sean 15 días o un mes en donde tengamos un montón de sentimientos encontrados, ¿sí? A mí justamente anoche hablaba con una compañera que nos mandábamos mensajes es colega también, y las dos decíamos días que estamos contentas porque bueno, porque estamos en casa y podemos hacer cosas que quizás antes no podíamos hacer. Y hay días en donde nos levantamos y estamos más tristes, y hay días Claro. en donde nos levantamos y vemos que en el pueblo no pasa nadie, y entonces nos agarra mucha angustia. A todos nos pasa eso, no solo a los adultos mayores. Por eso es importante ponerlo en palabras, ¿sí? La importancia de reconocer cómo me siento y poder transmitírselo a alguien, ¿no? Y que ese alguien también nos diga, sí, a mí también me pasa, es algo normal, es algo que tiene que pasar, porque bueno, personas nunca atravesamos, o por lo menos las personas de mi generación, quizás nuestros adultos mayores sí, no atravesamos algo similar. Claro. Es algo totalmente novedoso esto que nos está pasando y genera mucha incertidumbre. Y la incertidumbre genera muchos sentimientos que a veces son positivos, a veces no son tantos, pero lo importante es poder expresarlos, ¿no? No quedarnos con eso que siento, sino hablar de qué me genera. Mira, te cuento que con los talleres preventivos promocionales que se dan desde PAMI, Sí. como bueno, ahora no lo podemos hacer presencialmente, lo estamos haciendo vía online. Entonces todos los profes de los talleres subimos actividades, Claro. videos, juegos, para que los adultos puedan hacerlos en sus casas, ¿no? Y si no, los llamamos por teléfono, si no podemos llegar por medio del internet. Claro. Y una mujer de Sever eh, escribió un relato hermoso hablando sobre el coronavirus, las épocas estas que estamos Sí. atravesando, y Sí. bueno, y la tallerista hizo un video con eso, puso fotos. La verdad que es muy lindo, y eso es expresar, eso es contar lo que siento, cómo me siento, para que entonces el dolor o ese sentimiento se vuelva más soportable. ¿Me explico? Sí. Ahora, lo preocupante, y a mí particularmente también me preocupa, el adulto mayor que no tiene acceso a la tecnología o no maneja la Mm, tecnología por un lado, y he empezado a ver, incluso en el país, que muchos de los adultos mayores, y principalmente aquellos que están en hogares o lugares como geriátricos, que a lo ujú. mejor tienen un contacto semanal con el familiar y ahora no lo tienen, comenzar a ver algunas patologías, como el caso, por ejemplo, de depresiones o de Mm, tristezas, derivando en esto el aislamiento. Esa es la preocupación. ujú. Bien, bueno, hoy en día los hogares o las residencias para adultos están muy bien preparados, tienen profesionales de la salud mental, de la salud en general y de la salud mental, que se encargan de estas cuestiones y que les dan actividades, que se puede hablar de estos temas, ¿sí? A mí eso me deja tranquila porque ya no es más como antes, que los hogares para adultos eran lugares tristes, cerrados, con olor. Hoy contamos con lugares muy distintos, ¿sí? Y también pienso en aquellos adultos, como vos bien decías, que no tienen el acceso a la tecnología, pero bueno, tienen acceso a un cuidador, ¿sí? Un cuidador que los visite, eh, que les brinde lo que ellos necesitan, bueno, que les hagan los mandados, y ese cuidador tiene que estar capacitado, ¿sí? Tiene que estar capacitado en cómo cuidarlo, qué contarle, de qué cosa hablar. Y bueno, bien en la página de internet de PAMI hay información para cuidadores, ¿sí? Si ustedes entran, si tienen acceso a la página de internet de PAMI, hay mucha información para los cuidadores de los adultos mayores. Eso también sirve, es muy funcional, ¿sí? Y Sí, me escuché bien porque dejé de ver a vos en este momento en la pantalla, pero creo que me sí, escuchás bien. sí, sí, perfecto, te estamos viendo. Sí, sí, sí. Bien. No solamente la depresión es una
sintomatología asociada, ¿no?, al aislamiento. Obviamente que no todas las personas nos vamos a volver depresivas por estar aisladas, pero también las dificultades, con nuestro funcionamiento cerebral se ven afectadas, ¿sí? Vamos a ver muchos casos de personas que quizás no recuerden o se olviden de algunas cosas, que es totalmente normal, porque bueno, nuestra memoria sobre todo es muy sensible a cambios emocionales de las personas. Por eso también es importante que este aislamiento sea activo, no solo en el sentido físico, sino también en el aspecto intelectual, ¿no? Claro. Que la persona pueda leer, que pueda hacer ejercicios de memoria, ejercicios de atención, que pueda hacer, no sé, muy básicas, como por ejemplo sopas de letras o crucigramas o armar rutinas. Por eso es muy importante en este caso la figura del cuidador, o sea, de la persona que va a ir a visitar al adulto mayor, ¿sí? Que le lleve actividades para hacer, para pintar, para que, bueno, que los días no sean monótonos, sino que haya una rutina. Sí, ¿Se entiende? sí, sí se entiende y pensándolo también, si esto se sigue prolongando, está muy bueno el consejo de distraer la mente, de poner en práctica el cerebro Totalmente. y si se puede hacer lo físico también, excelente. Claro, sí. Vuelvo a insistir. En la página PAMI, sí, hay una página en Facebook también, en donde pueden ser todas las personas, y ahí estamos todos los profes de educación física, que es mucho más fácil, suben videos sobre las actividades que pueden realizar los adultos. Las profes de memoria subimos actividades más cognitivas, ¿sí? Actividades Bien. de memoria, de lenguaje, de atención. También están las profes de nutrición, el profe de coro, y seguro que me olvido, los profes de danza. Todos tenemos acceso. Si nuestros adultos mayores no pueden ingresar porque no saben, bueno, los cuidadores, los nietos, los vecinos, las vecinas, los podemos colaborar en esas cosas, ¿no? Bien, bien. Yami, te agradezco, ha sido muy clara y esperemos que también esto se va a terminar algún día, pero lo más pronto posible, Sí. pero sí también recordar esto, que se queden en casa, los adultos mayores también se queden en Mm, casa. Todos nos tenemos que quedar en casa, mm, ¿no? mm. Sí, sí, totalmente, todos en casa. Eso es muy importante para que esto nos siga circulando. Circula con nosotros. Entonces, si nosotros no circulamos, esto se va a terminar lo antes posible. Te agradezco la comunicación que nos has atendido y bueno, por supuesto, agradecerte a disposición también el medio para lo que puedan ustedes aportar para todos los adultos mayores y la gente en general. El saludo que hacemos habitualmente es el codo en el codo, no nos queda otra ahora, no podemos compartir mate, Codo de nada, acá. así que el codito y muchísimas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Un saludo, que la pases bien. Yamila, entonces, Franco, psicóloga, que está trabajando en los talleres allí de Viñó, hablando, por supuesto, de estos tiempos del coronavirus y los adultos mayores.